El cártel de Jalisco Nueva Generación provoca disturbios en una veintena de estados mexicanos tras la muerte de su líder en una operación militar. Varias regiones han suspendido clases este lunes. El Gabinete de Seguridad mexicano informó a última hora del lunes que el 90% de los 252 bloqueos registrados en carreteras y emplazamientos comerciales en una veintena de estados mexicanos tras la captura y muerte de Nemesio Ceguera Cervantes ya habían sido desactivados. La operación militar en la localidad de Tapalpa, a 130 kilómetros al sur de Guadalajara, ha acabado con el cabecilla del cártel de Jalisco Nueva Generación, uno de los más sanguinarios de México. Las autoridades también informan de un balance de 7 muertos por parte del CJNG y 2 detenidos, además de 3 militares heridos y otros 22 arrestados por todo Jalisco, Michoacán y Guanajuato. Varias regiones como Michoacán, Colima y zonas de Oaxaca y Jalisco han optado por declarar la suspensión de las clases de cara al lunes mientras la situación evoluciona. La presidenta Claudia Sheinbaum ha pedido a la ciudadanía mantenerse informada y en calma tras los hechos en un tuit de X durante la noche del domingo, mientras varios vídeos desinformando sobre los hechos con fechas incorrectas o localizaciones que no están verificadas se reproducían por las redes. La Casa Blanca ha emitido un comunicado tras la operación felicitando al ejército de su país vecino, pese a tener postulados ideológicamente antagónicos. El gobierno mexicano ha confirmado que la inteligencia estadounidense participó de la operación. La Comisión Europea ha pedido a Washington que cumpla sus compromisos y ofrezca total claridad tras la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos que ha anulado algunos de los aranceles más drásticos del presidente Trump. Trump arremetió contra la decisión del tribunal y afirmó el sábado que quiere un arancel global del 15% frente al 10% que había anunciado el día anterior. La Comisión Europea afirmó que la situación actual no favorece un comercio y una inversión transatlánticos justos, equilibrados y mutuamente beneficiosos. Ambas partes firmaron un acuerdo comercial en agosto del año pasado que impone un impuesto de importación del 15% al 70% de los productos europeos exportados a Estados Unidos. Un acuerdo es un acuerdo, afirmó la Comisión Europea. Los productos de la Unión Europea deben seguir beneficiándose del trato más competitivo, sin aumentos de los aranceles más allá del límite máximo claro y global acordado previamente, añadió la Comisión. El valor del comercio de bienes y servicios entre la Unión Europea y Estados Unidos ascendió a 1,7 billones de euros en 2024. La empresa eléctrica estatal de Eslovaquia suspende el suministro eléctrico de emergencia a Ucrania este lunes, después de que este país no haya reanudado el suministro de petróleo a través del oleoducto Druzhba. El primer ministro Robert Fico había fijado este lunes como fecha límite para alcanzar un acuerdo. En un mensaje de vídeo difundido el domingo, Fico también criticó la política de la Unión Europea hacia Ucrania. El primer ministro eslovaco prorruso dijo considerar una irresponsabilidad y un suicidio económico que la Unión pretenda financiar al ejército ucraniano para defenderse de Rusia. El gobierno ucraniano justifica el cierre alegando que el oleoducto resultó dañado en un ataque con drones por parte de Rusia a finales de enero. Sin embargo, los gobiernos eslovaco y húngaro afirman que en este momento no hay obstáculos técnicos para continuar con los suministros. Budapest también fue la primera capital en suspender los suministros de gasóleo de Ucrania la semana pasada, también en respuesta al cierre del Druzhba. El ministro de Asuntos Exteriores húngaro ha anunciado que, una vez más, el gobierno pretende bloquear un préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania, así como el 20º paquete de sanciones contra Rusia hasta que se reanuden los suministros de petróleo ruso a Hungría y Eslovaquia. Hungría bloqueará la adopción del 20º paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia, según ha anunciado el ministro de Asuntos Exteriores y Comercio del país. Añadió que Budapest continuará vetando nuevos paquetes de sanciones hasta que Ucrania repare el oleoducto Druzhba, dañado en un ataque ruso, y reanude el suministro de petróleo hacia Hungría. Durante el encuentro del Consejo de Seguridad Energética también se abordó el suministro de electricidad a Ucrania. Casi la mitad de las importaciones eléctricas ucranianas proceden de Hungría. En este sentido, el ministro señaló que cualquier interrupción afectaría tanto a los ciudadanos húngaros como a la población civil de Transcarpatia, por lo que el gobierno actuará con especial cautela.
Por su parte, el primer ministro húngaro Viktor Orbán anunció que no se reanudarán las entregas de diésel suspendidas esta semana y reiteró que Hungría no apoyará el desembolso del préstamo militar de 90.000 millones de euros destinado a Ucrania, aprobado previamente por la Unión Europea. La campaña oficial para las elecciones parlamentarias de Hungría comienza el sábado 21 de febrero y los candidatos y las organizaciones que los apoyan tienen 2 semanas a partir de ahora para recoger las firmas de apoyo necesarias. Según el procedimiento electoral, se pueden exhibir carteles libremente y los posibles candidatos pueden recoger hojas de respaldo en las oficinas electorales de las circunscripciones. Los candidatos individuales deben recoger al menos 500 firmas válidas para poder incluirse en las papeletas. Los candidatos que se presenten deben estar registrados el 6 de marzo y las hojas de respaldo también deben presentarse en las oficinas electorales antes de esa fecha. Según la ley, se considera campaña cualquier actividad que pueda influir o intentar influir en la voluntad de los votantes. Las herramientas de campaña incluyen carteles, contacto directo con los votantes, publicidad política y anuncios políticos, además de mítines electorales. Las elecciones de este año serán cruciales, ya que las encuestas muestran resultados muy diferentes según quien las realice. Algunas dan ventajas al partido opositorista, mientras que otras indican una cómoda ventaja para el Fidesz del primer ministro Viktor Orbán. Irán vive nuevas protestas en plena tensión por las negociaciones nucleares con Estados Unidos. El presidente del país afirmó en la televisión estatal que Teherán no cederá ante la presión internacional y aseguró que, pese a las dificultades, no dará marcha atrás en su postura. Mientras tanto, las universidades se han convertido en el epicentro de la disidencia. En la Universidad Beheshti de Teherán, estudiantes adoptaron un tono abiertamente desafiante, evocando el posible regreso de Reza Pahlavi, hijo del último Shah. Las cifras de víctimas siguen siendo motivo de disputa. Las autoridades hablan de más de 3.000 muertos, mientras que organizaciones de derechos humanos elevan el balance por encima de 7.000. World number one Carlos Alcaraz is still perfect in 2026. The 22-year-old Spaniard stays undefeated after beating France's Artur Fils in straight sets 6-2, 6-1 to capture the Qatar Open title here in Doha. Another trophy, another statement performance. The win pushes Alcaraz to 12-0 on the year, adding to the momentum he built after lifting the Australian Open title just last month. I think the finals where you had to show your best level, and obviously I think Arthur started the match making a lot of mistakes that gave me the confidence to play relaxed and to play calm. So I think he let me dominate the game, dominate every point. I was almost in a good position every time. As for Fils, this was still a breakthrough week for the 21-year-old. He turned plenty of heads in Doha, especially when he stunned 16th-ranked Jakub Mensik in the semis, just 8 months after suffering a stress fracture in his back at last year's French Open. I won 4 matches in a row. It's pretty good. Of course, today Carlos was on another level, playing way better than me, and so he deserves completely the win in the whole tournament. And I mean, that's why he's number one in the world now. The Qatar Open is one of just 2 ATP Tour stops in the Middle East. The second gets underway in Dubai on Monday. Adil Halim, Euronews, Doha. En la colonia Zacamil, en El Salvador, hay un mural que no existe en ningún otro lugar del mundo. Tiene 13 metros de altura y está hecho con más de 100.000 tapas de plástico recicladas. Lo construyó Óscar Olivares, un artista venezolano de 28 años que lleva tiempo convirtiendo residuos en arte urbano a gran escala. La figura que aparece en el mural es una reinterpretación de la Gioconda, la Mona Lisa, pero adaptada al contexto salvadoreño, una mujer morena de cabello rizado vestida con los colores de la bandera. Olivares dice que no representa a nadie en concreto, sino a cualquier ciudadano común. Las tapas fueron recolectadas por vecinos y recicladores de la propia comunidad y usadas en su color original, sin pintura. El resultado es un récord mundial, pero también algo más.
el inicio de lo que el artista quiere que sea un museo al aire libre en pleno Zacamil. Es decir, que lo más importante de esta obra no es la cantidad de tapas que logramos reutilizar, sino el impacto que esto tiene en cada espectador, en cada persona que participó, en cada persona que recolectó las tapas. Porque ya eso logra que esa persona, que esa comunidad o que esas familias tengan una visión totalmente diferente de los residuos plásticos. No es su primer proyecto así, su obra está presente en 22 países, pero este es el más alto que Óscar Olivares ha hecho hasta ahora, consiguiendo un récord mundial, convirtiendo a Zacamil en una meca del arte urbano. Checkpoint Charlie, uno de los lugares más peligrosos durante la Guerra Fría, se convirtió en el plató de rodaje de la película de James Bond Octopussy, protagonizada por Roger Moore en agosto de 1982. Genau hier, an der innerdeutschen Grenze, hat der Schauspieler Roger Moore es mit der Stasi aufgenommen. In der Rolle des weltberühmten Agenten James Bond. Así lo sugieren los archivos de la Stasi. Estos indican que entre las 7:30 y las 8:30 de la mañana, 12 vehículos se dirigieron al paso fronterizo de Friedrichstraße y Zimmerstraße y se realizaron los preparativos para el rodaje. 1961 richten Westalliierte genau hier einen Grenzübergang ein. Das ist einer der meistbewachtesten Orte im Kalten Krieg. Während der Dreharbeiten fährt ein schwarzer Mercedes von der Kochstraße zum Checkpoint Charlie und überquert 4-mal die Grenze. Sorprendentemente, la Stasi no reaccionó. Más tarde, la propia Stasi se enteró de que se trataba de un rodaje cuando interrogaron a un diplomático. Según el protocolo, el rodaje terminó a la 1:33 de la tarde. No hubo ningún efecto en los viajes transfronterizos. Suerte para la Stasi. Al fin y al cabo, James Bond tiene licencia para matar.